Entonces, María Camila, te doy la palabra para que arranques con la presentación y luego con el panel. Mil gracias. Gracias por la invitación a Sofondos. Es un gusto, como siempre, hacer parte de estos espacios académicos, espacios que, por supuesto, fortalecen el debate y la discusión pública, en este caso, sobre las pensiones. Muy interesante la discusión, la presentación del doctor Montenegro, sobre todo porque abre el debate, la discusión que vamos a dar el día de hoy sobre los riesgos, sobre las preocupaciones que hay, sobre las inquietudes que hay hacia la transición, hacia la migración de la que está hablando, de la que está planteando el gobierno del presidente Gustavo Petro. A los invitados de este día, un gusto saludarlos, bienvenidos, un placer que nos acompañen este día. Quiero comenzar con la doctora Aguirre para que nos ayude a tratar de hacer un preámbulo sobre cuál es el rol. Parece un tema técnico, un tema lejano para muchos, pero creo que debería ser el punto de partida de esta discusión. ¿Cuál es el rol de las administradoras de pensiones para introducir a este tema? Sí, buenos días. Buenos días para todos. No, yo creo que sí, no molestan mucho. Para hacer una pequeña introducción y ubicarlos un poco en el tema operativo que pocas veces se trae a los escenarios de discusión de temas tan fundamentales como una reforma de este tipo, quisimos hacer como un pequeño resumen para que entendamos de qué estamos hablando. Todos sabemos que existen dos regímenes que compiten en Colombia, el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media, eso todo el mundo lo entiende, pero de pronto lo que pocos entendemos o pocos entienden es que esos regímenes coexisten y compiten, y eso hace que existan muchísimas reglas de operación para que las cosas funcionen, y eso pues por supuesto también genera muchísimos problemas y dificultades a la hora de prestar un excelente servicio a los afiliados y a, pues, a todos los colombianos que están vinculados. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el papel de las administradoras? ¿Cuál es el rol? Como me pregunta María Camila, pues el rol es muy sencillo, ¿cierto? Ustedes dicen, las administradoras tienen que afiliar a las personas, tienen que recaudar la plata y en el caso de los fondos de pensiones además invertirla, y tienen que al final reconocer unas prestaciones. Todo se reduce a esos tres papeles fundamentales que tenemos que adelantar, pero cuando uno entra un poco más en detalle, pues afiliar no es simplemente que la persona vaya y llene un formulario, que eso es lo que uno, pues lo que todos se imaginarían, ¿cierto? Uno dice, pues voy y lleno un formulario y listo, queda afiliado. No, pues no, porque resulta que detrás hay una cantidad, una infinidad de procesos operativos que tienen que desarrollarse de una manera eficiente, segura, confiable, para que la afiliación surta efectos, para que la afiliación tenga los datos correctos, para que cuando yo me vaya a pensionar no es que tenga mi nombre errado, mi cédula errada y resulta que los aportes que me hicieron a mí llegaron a otra cuenta, cosas de ese estilo. Entonces acá tengo una lista de temas que implican un proceso de afiliación, que por supuesto pues no se los voy a detallar ni mucho menos, simplemente es para que ustedes sepan que la afiliación no es solo afiliar, las personas también se pueden trasladar y hay unas reglas para trasladarse, se pueden trasladar entre fondos de pensiones y de los fondos de pensiones hacia Colpensiones. Las personas también se pueden retractar, ¿cierto? Yo me puedo arrepentir. Entonces, pero es que hay unas reglas para arrepentirme, yo no me puedo arrepentir 10 años después. Las personas también pueden, la afiliación por alguna razón se puede anular. Y todo esto tiene que estar sincronizado en unos sistemas de información que permitan garantizar la calidad de la información para las personas. Después, cuando vienen ya los aportes, una vez ya estoy vinculada, los aportes pues hoy se hacen a través del PILA, entonces me dice, pues listo, el aportante paga a través del PILA, pero eso tiene una cantidad de procesos operativos detrás, ¿cierto? Hay unas validaciones, hay platas que llegan que no sabemos de quién son, o que el nombre está errado porque el operador de PILA no me valida la cédula, entonces me puede llegar un aporte de una persona que no está afiliada conmigo. Y yo tengo que tener todo un proceso de administración de cuentas individuales. Entonces ustedes se imaginan la cuenta de su banco donde entra y sale plata. Esto es
Algo así, con la diferencia que es una cuenta que tengo que administrar por 30 años y que si usted en 30 años me dice, ay, es que tengo un error en el aporte que me hicieron en el año 94, yo tengo la obligación de ir a mirar qué fue lo que pasó con ese aporte, por qué no le llegó el aporte, si el aporte eran 100 pesos y no 50, por qué no llegaron los 100 pesos. Entonces, todo eso implica unos procesos de gestión, unos sistemas de información que tienen que ser muy robustos y que tienen que estar detrás de las administradoras para respaldar las operaciones. También aquí ahí está el manejo de portafolios, entonces uno dice, simplemente aquí en un rengloncito yo dije, las administradoras tienen que invertir, pero es que invertir es todo un capítulo, ¿sí? Hay que saber cuánta plata llega, cómo se reparte, qué inversiones se pueden hacer, cómo se pueden hacer todo ese análisis de riesgo, todo el gobierno corporativo que hay detrás del manejo de las inversiones. Y finalmente, yo tengo que generar y enviarle los extractos a los afiliados. Entonces, pues eso ya es lo más sencillo y ojalá los afiliados hicieran la tarea de revisar sus extractos, revisar su historia laboral y quejarse en el momento oportuno y no esperar un año antes de la pensión para decir es que, ay, no me pagaron o es que me faltó este aporte. Y ya el último proceso, pues el final es reconocer las prestaciones, que no es solamente la prestación de vejez, todos nos concentramos en la prestación de vejez, pero ¿qué pasa con la invalidez y con la sobrevivencia? La invalidez y la sobrevivencia tienen unos procesos complejos de verificación detrás para poder hacer esos reconocimientos. Pero para poder reconocer la pensión también aquí, como todo lo que nos inventamos en este país, es bien complejo, somos muy creativos, tenemos todo un sistema de bonos pensionales que es absolutamente complejo y difícil de gestionar ante no solo la Oficina de Bonos Pensionales, que funciona muy bien, sino ante 1000 entidades territoriales que tienen que reconocer y pagar bonos pensionales. Entonces, si yo caigo en la desgracia de tener que pedir un bono pensional del municipio de Chigorodó, pues ahí voy a saber cuáles son los problemas operativos que hay detrás de esto. Y finalmente, pues yo tengo que atender a los pensionados, ¿cierto? Y paralelamente o transversalmente hay que solucionar las quejas, los reclamos. Tengo que hacer 1000 reportes a las entidades de control aquí que nos visitan nuestros ex supervisores, gracias, más de 150 reportes que hacemos al mes, diarios, semanales, quincenales y demás. Y todo esto, por supuesto, requiere un apoyo tecnológico de ciberseguridad, de seguridad y de procesos operativos eficientes. Eso es lo que hacemos. Esa es la respuesta a esa pregunta. Y solamente un tema más, ya. Uy, ya entendí por qué el jefe estaba peleando con esto. Tiene autonomía, tiene vida propia. Ahí. Solamente para que nos ubiquemos en lo que nos sentamos a pensar todas las personas que trabajamos en el tema operativo. Nosotros oímos las discusiones de todos, los temas estructurales, los temas de fondo importantísimos, pero después lo que decidan, a la conclusión que se llegue, nosotros tenemos que implementarla, ¿cierto? Entonces, cuando yo me siento y leo el proyecto de ley, digo, bueno, ¿y esto cómo nos lo vamos a comer? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Entonces, a mí se me ocurrió que pues hay que pensar en las poblaciones que tenemos que atender, ¿cierto? Yo tengo que atender unas personas que va a estar en la población 1, que es la ventana de pensionados, que son cerca de 500.000 afiliados, que apenas salga la ley, porque esto no es cuando entre en vigencia, esto es apenas se promulgue la ley, pueden optar por un traslado con unas reglas diferentes y yo tengo que estar listo, ya, apenas salga la ley para hacer esa operación. Hay una segunda población que no es poca, que son los afiliados que quedarían en régimen de transición, que calculamos cerca de 1.300.000 afiliados. Para esos afiliados tengo que mantener los sistemas actuales. ¿Sí? O sea, esto no es que va a cambiar, tengo que seguir manteniendo las reglas como funcionan hoy, el mismo sistema, las mismas reglas de juego, y no por 1 año, 2 años, 5 años, no, por 20 años como mínimo, para que las personas lleguen a pensionarse. Una persona joven que tiene ya las semanas puede esperar 20 años para pensionarse, y si se pensiona conmigo tengo que pagarle su pensión otros, ¿cuánto? 30 años. Entonces estamos hablando que yo tengo que mantener unos sistemas de información eficientes para atender a la población del régimen de transición. Entonces, hasta ahí, sigo con mi sistema actual, con los problemas, con las correcciones, con los mantenimientos, con todo lo que le tengo que hacer. Pero me llegan otras poblaciones, ¿cierto? Que las cobijé las dos como bajo la misma sombrilla, pero tienen una particularidad. Uno son los afiliados que yo tengo hoy, que no son régimen de transición,
pero que tienen semanas cotizadas en esta ley y van a tener cotizaciones nuevas. Entonces a estos afiliados tengo que darles un manejo diferente porque tienen unas condiciones diferentes. Y los afiliados totalmente nuevos que entrarán con las nuevas reglas. Entonces yo tengo que hacer todos unos desarrollos de tecnología, tengo que hacer todos unos desarrollos de procesos, unos ajustes a las entidades para poder atender estas nuevas reglas de juego. Eso lo tienen que hacer las administradoras de pensiones, sí, pero digamos que vemos que es un esfuerzo muchísimo más grande el que tiene que hacer Colpensiones, porque Colpensiones además tiene que desarrollar una cantidad de tareas nuevas, cosas que hoy no hacen. Por ejemplo, tiene que aumentar su capacidad 4 veces más, ¿cierto? Pasa de 6 millones a 18 millones de afiliados. Tiene que pagar todas las pensiones. Bueno, ahí tenemos una falta de claridad un poco, pero uno podría entender del proyecto que Colpensiones es el pagador único. Tiene que administrar los riesgos de invalidez y sobrevivencia. Entonces, todas las personas que están en esos dos se invalidan, van a Colpensiones. No importa que tengan componente de ahorro individual, todo lo atiende Colpensiones. Tiene que recibir aportes de todos los afiliados, porque aquí decimos que al 90% y a veces nos confundimos. No, es que todas las personas van a tener que cotizar a Colpensiones, todas, hasta 3 salarios mínimos. Entonces, Colpensiones tiene que empezar a administrar esos aportes también. Y volvió. ¿Quién es el que está jugando con él? Ahí. Tiene que administrar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Es una discusión profunda, pero yo me limito a interpretar cómo está hoy en el proyecto de ley. Hoy en el proyecto de ley dice que Colpensiones lo administra. ¿Cómo lo va a hacer? Ni idea. ¿Dónde están las reglas de gobierno corporativo? ¿Cuáles son los regímenes de inversiones? 1000 cosas que hay alrededor del tema de la administración de estos fondos de ahorro. Y administrar todo el pilar semicontributivo. Entonces, sí, hoy ya administra los BEPS, pero no administra Colombia Mayor. Entonces, aquí va a tener que hacer todos unos desarrollos y unas adecuaciones para administrar esos dos componentes del pilar semicontributivo. Entonces, estos son pues ajustes, todo se puede hacer, todo. Yo en la vida he aprendido que todo se puede hacer, pero hay que tener recursos, capacidad, conocimiento y tiempo. ¿Sí? Y tenemos que tener las personas adecuadas. Esto es una cosa técnica. Entonces aquí no, pues tenemos que alejarnos del ciclo político. Esto tiene que ser un tema que lo hagan personas técnicas. Tenemos que condicionar las entidades a nivel tecnológico, a nivel operativo, a nivel de procesos, a nivel de oficinas. Bueno, la entidad en general cambia. Eso es lo que tenemos que hacer, no es más. Entonces la tarea no es fácil. La pregunta es que como todo esto tiene que tener condiciones de eficiencia, transparencia, seguridad, ciberseguridad. Hoy en día todo esto tiene que ser con tecnologías de punta. Hoy en día hay muchos recursos que nos permiten facilitar los procesos para las personas, ¿sí? Ya que la gente no tenga que ir hasta la oficina a hacer los trámites. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Y cuánto tiempo nos vamos a demorar? Esa es mi pregunta y yo no se las puedo contestar, qué pena, todavía no sabemos, no tenemos la información suficiente. Pero lo único que les digo es que en un año esto es materialmente imposible de hacer. Gracias, doctora Aguirre. Bueno, esa era una pequeña introducción al tema central y es el cómo, si estamos preparados para esa migración que plantea con esta reforma pensional el gobierno del presidente Gustavo Petro. Creo que los datos están sentados, pasarían de 6 a 24 millones de afiliados, es decir, 18 millones de personas más a Colpensiones. Doctor Morales, quisiera comenzar con usted preguntándole justamente por esas inquietudes, por esas dudas que hay alrededor de cómo se está preparando Colpensiones para recibir esa cantidad, 18 millones de personas adicionales para funcionar operativamente. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy buenos días para todos. Muchas gracias primero por la invitación para ser parte de este panel tan importante. Y arranco señalando que Colpensiones, operativamente hablando, hoy ya tiene más del 86% de los pensionados. Hoy Colpensiones tiene 1.600.000 pensionados. Los fondos privados tienen 260.000. A pesar de tener claramente 18.6 millones de afiliados. Esto, por supuesto, nos da una idea en el sentido de que Colpensiones
con el 86% de los pensionados actuales viene pagando mes a mes las mesadas pensionales correspondientes. Y operativamente hablando, que es el punto también que nos permite tener una mirada hacia el futuro, es importante señalar que hoy más del 98% de los pensionados de Colpensiones están bancarizados. En la última vigencia se tramitaron más de 9 millones de transacciones por la sede electrónica. Se realizaron más de 70.000 traslados de los fondos privados a Colpensiones. Se han realizado miles de correcciones de historias laborales. Y esto, digamos que, entre otras cosas, nos da una mirada que no en vano Colpensiones en los últimos años sigue siendo reconocida como la marca más querida, como la marca de mayor recordación de todos los fondos de pensiones en Colombia. En los últimos años ha sido la única entidad del Estado que ha superado un estado de cosas inconstitucional. La Corte Constitucional, en la sentencia T774 del 2015, estableció los parámetros que debería tener Colpensiones justamente para la implementación de medidas operativas que le permitieran garantizar esto que hoy estamos cumpliendo. Colpensiones, a pesar de todas las críticas que se han venido sentando, ha sido la entidad que ha recibido por parte de la Asociación Internacional de la Seguridad Social los mayores calificativos en cuanto a los índices de sostenibilidad económica y de los fondos de inversión. Hemos sido también certificados, hemos recibido la certificación de calidad ISO 9001 y esto es muy importante, en la satisfacción del ciudadano tenemos una satisfacción del 81%, muy superior, por ejemplo, a la del sector bancario, que es del 73% por parte de la población ciudadana. Pero me gustaría que habláramos del futuro, porque tenemos como antecedente reciente un documento que ustedes de Colpensiones enviaron al Congreso de la República, donde claramente reconocen los retos, la implicación que tiene recibir 18 millones de personas. ¿Cómo se están preparando? Y perdóneme que yo insista en esto, en el futuro, ¿cómo se están preparando ustedes para recibir? Porque no es lo mismo tener 6 millones que 24. ¿Cuáles son los retos o cuáles son las deficiencias o las bases que ustedes tienen para recibir y cómo se están preparando para ello? Justo para allá iba con mi respuesta, y es que Colpensiones en su plan estratégico institucional, que va alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, y siguiendo la guía de funcionamiento de función pública, ha establecido unos pasos desde marzo del 2023. Unos pasos que involucran primero un diagnóstico de la situación actual, y es cómo estamos, qué vamos a recibir, ¿cierto? En materia tecnológica se está fortaleciendo de manera sustancial el aparato tecnológico, se está reestructurando también la planta de personal con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública, se han celebrado convenios y se están recibiendo apoyos de diferentes entidades del orden nacional e internacional, igualmente expertos. ¿Para qué y con qué propósito? Con el propósito de fortalecer, uno, las herramientas tecnológicas, dos, ya lo decía, que los procesos se sigan manteniendo bajo un hilo conductor que es el de la disminución de los trámites y por supuesto que esto se tendrá que ver reflejado en un reconocimiento de prestaciones económicas mucho más rápido. El tercer paso después del diagnóstico y del diseño justamente es la implementación, que para eso Colpensiones tendrá más de un año, ¿cierto?, contando con todo el apoyo de las diferentes entidades del sector central e internacionales que nos han venido apoyando. ¿Para qué? Para garantizar justamente que a largo plazo y para estos 25 millones de colombianos que van a estar afiliados en Colpensiones se les pueda garantizar las prestaciones económicas. Doctora Ojeda, ¿usted cómo lo ve, escuchando al doctor Morales, ese proceso de transición, cómo se están preparando desde Colpensiones si llega a pasar esta reforma pensional? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias, doctor Santiago, doctor Daniel y todos los asistentes. Doctora, con el debido respeto, yo creo que el doctor no conoce la historia del Seguro Social, ¿sí? Y me voy a remontar un poco a qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando. Y voy a darle la respuesta al final.
una reforma pensional, supongamos que sea buena, no tiene vocación de aplicabilidad en una institución que no cumple con los mínimos estándares para asumir el resto de obligaciones que le van a llegar. ¿Sí? Eso está claro y eso lo dijo, en otras palabras, el doctor Dusan cuando en la Gaceta del Congreso presentó un informe técnico, como retos, como lo que toca hacer, lo que toca ampliar. Entonces voy a empezar. El Seguro Social fue creado, Ley 90 del 46, establecimiento público, con unas obligaciones que no se cumplieron en lo largo de la vida. Aumente las cotizaciones, la participación estatal de una tercera parte. Esa historia, en el año 92 pasó a ser una empresa industrial y comercial del Estado. Viene la Ley 100, se organizan como 4 negocios: salud, pensiones, riesgos, en salud pues aseguramiento y prestación, y quedó viva pensiones. Con el Plan Nacional de Desarrollo se ordena la supresión del 2007, se ordena la supresión del Seguro Social, ya la parte de pensiones y de riesgo, que era lo último que quedaba. Con la ley el decreto 1750 del 2003 salió lo de salud. Vamos a empezar, 2011. Ahí estuvo de presidenta encargada organizando la conformación de Colpensiones, Ligia Elena Borrero, economista, abogada, especialista, venía de Superfinanciera, del área de experta. Después vino Pedronel Ospina, también con una gran trayectoria en el sector financiero. Pedronel hace un estudio del caos en que venía el Seguro Social, con más de 250,000 peticiones, quejas, reclamos, demandas, tutelas, y lo primero que le pide a la Corte Constitucional es que declare el estado de cosas inconstitucionales. Y con el auto 110 del 2013 se declara en junio un estado de cosas inconstitucional. Inmediatamente la Corte fija unas prioridades en 4 rangos. Atienda primero todo lo vulnerable, los que estén en menos de 3 salarios, atienda a las personas que llevan años sin que les solucionen los problemas y atienda principalmente a los que están en situación de invalidez, que ahí no se había definido nada. Nos ponemos, yo digo nos ponemos porque una de las órdenes del auto es la de, yo estaba en la Procuraduría Delegada de Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social. Doctor, esa es historia, hay que leerse el auto y después la 774. Y sí, yo sé, es que usted es muy joven, entonces a mí me da como pena. Entonces, la Corte dice, Delegada de Asuntos del Trabajo, trabaje de la mano con Colpensiones para sacar adelante el estado de cosas inconstitucional. Ya estaba el doctor Mauricio Olivera de presidente de Colpensiones, él venía de ser viceministro. Se retiró el doctor Ospina, Pedronel, y nos pusimos a la tarea. Desde ese momento se crearon mesas técnicas de trabajo presenciales en la Procuraduría para sacar adelante el estado de cosas inconstitucionales. Nos propusimos revisar los conceptos jurídicos, revisar los fallos, revisar las tutelas, darle cumplimiento puntualmente a cada una de las órdenes del auto 110. Después surgieron otros autos que vincularon al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Trabajo, a la Defensoría, a la Contraloría, y al Ministerio de Salud, una responsabilidad de todos. Con ese trabajo conjunto de organismos de control y con mesas de trabajo presenciales en la Procuraduría, semanales, llegamos al momento en que se levantó el estado de cosas inconstitucionales con la tutela 774 del 2015. ¿Qué había en ese momento? De los 250,000, eran más, pero están registradas 250,000 quejas, reclamos que venían de la represa del seguro, y con todas las fallas operativas, tecnológicas, administrativas que usted se puede imaginar, el compromiso grande de Mauricio fue, por cuenta de él, mantener los técnicos altamente calificados, hacer un trabajo
de modificar, ir avanzando un poco en tecnología y hacer unos desarrollos que todavía están pendientes. Con la T774 se levanta el estado de cosas inconstitucionales y en ese momento de las 250.000 había 11.000 quejas pendientes. Sin embargo, se levantó con los compromisos de que siguiéramos con las mesas de trabajo. La situación de Colpensiones cambió favorablemente con la administración del doctor Mauricio. Ya en el 2017, a partir del 2017 se estancaron los desarrollos tecnológicos, porque eso no se hace de la noche a la mañana. Muchas actividades misionales de la entidad están tercerizadas, ¿sí? Bueno, ahí corto al 2017. Luego, y hemos seguido haciendo permanente vigilancia. El doctor Juan Manuel hizo unos pequeños avances en algunos ajustes, pero no pudo hacer mucho porque es que eso, vuelvo y repito, los aspectos tecnológicos, operativos, son demasiado grandes y en una entidad pública requiere un doble trabajo. De pronto en Asofondos, en los AFPs, con todas las posibilidades que tienen y los recursos que tienen puede ser más fácil un desarrollo tecnológico. En Colpensiones no ha sido fácil. No es que vamos a decir que vamos a avanzar y en el 2024 vamos a tener todo listo, no es así. Nosotros, excúseme y termino en el 2023. A raíz de la reforma pensional que se plantea, empezamos a hacer unos requerimientos puntuales en áreas álgidas de la entidad. Hicimos 3 visitas. ¿Qué encontramos? Solo en el 2023, más de 72.000 quejas, de las cuales 18.000 fuera de término. ¿Qué me lleva eso a pensar? Que con 11.000 que teníamos allá había un estado de cosas inconstitucionales. Empezamos a mirar áreas muy delicadas, como medicina laboral. Ahí es donde están las personas más vulnerables que están pendientes de una calificación para efectos de una pensión de invalidez. Áreas como la dirección de reconocimiento, donde hacen un retiro de personas altamente calificadas, si nos vamos a aspectos administrativos, y dejan pues algo huérfana, digamos, esa dependencia. Retiros que han significado más de 1.226 millones de pesos en indemnizaciones. Y áreas de cobro, una dirección que hay de cobro, donde hay una deuda histórica grandísima, donde tienen más de 8 billones de pesos en deudas, que es la deuda histórica, y la deuda reciente, ahí la vienen trabajando, que es lo que viene, los aportes, y eso es lo que alimenta la historia laboral. Y la historia laboral se desdañó en el 2020 y ya le han hecho pequeños remiendos y no funciona perfectamente, hay problemas de fondo. Yo los conozco toditos, trabajé allá y he vigilado a la entidad desde el 2008 para acá. Entonces, Doc, me da mucha pena, pero la entidad no está preparada tecnológica, ni operativa, ni administrativamente para asumir semejante responsabilidad. Hoy con 6 millones, imagínense el problema. O con los traslados que se hacen de los privados a Colpensiones. ¿Qué problemas los que hay? En el último año han sido como 120.000 entre judicializados y voluntarios. Y esa historia nunca se puede completar, llega incompleta o si llega no la pueden ajustar porque hay deficiencias en la plataforma. Lo veo asistiendo un poquito la cabeza, doctor Luis Felipe, pero me gustaría escucharlo, sobre todo porque en ese documento, que es la hoja de ruta para tratar de entender qué está haciendo Colpensiones, hablan de la profundidad de los cambios operativos, administrativos que implica recibir 10 millones de personas. ¿Usted cómo lo ve? Sí, mira, yo creo que, primero, me devuelvo un poquito. Yo estuve en el lado de política pública y siempre aparecía Jenny con su listado a decirnos cuidado, y después estuve en la superintendencia financiera vigilando y dije, afortunadamente tenemos este listado, ¿cierto? Porque hay mesas de trabajo que hacíamos aquí con la doctora Ojeda, cada 3 meses con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, es decir, hay temas operativos que todavía no se resuelven desde la Ley 100.
Y esos son complejos, es decir, cada tema operativo implica que una persona se le está demorando la pensión o dura 2 o 3 años pensionándose y es por un tema no necesariamente operativo, sino porque aparece el hospital regional y digamos, no paga el bono. Lo segundo es que yo creo que siempre pensamos que este sistema es un sistema de administración de recursos financieros y al final lo que nos hemos dado cuenta es que es un sistema de información. ¿Sí? Es decir, la pensión es información, si no llegas con la información completa no te reconocen la pensión o te la reconocen mal y aquí lo que necesitamos es tener información y tenemos que tener una historia de información y es compleja. Es decir, como decía Jenny, la diferencia entre una AFP y un banco es que el banco, la información de hace un mes, yo no la modifico, es decir, me sirve para el extracto, me sirve para la declaración de renta y se acabó. En cambio la de la AFP, yo me devuelvo, llamo a Pila y me equivoqué, me toca cambiarla y eso tiene unas complejidades enormes. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué creo? Yo creo que, digamos, todo se puede, en temas operativos y tecnológicos todo se puede. Eso le iba a decir, todo es tecnológico, todo claro, está inventado. La diferencia es si lo hago o lo hago bien. Y como decía la doctora Margarita, una cosa es hacer parches y otra cosa es cambiar el sistema. Yo sí creo que Colpensiones tiene que cambiar el sistema y les doy un buen ejemplo. En la Superintendencia Financiera decidimos traernos y centralizar todas las bases de datos del sistema pensional hace 3 años. Colpensiones no ha podido transmitir, está en el informe de empalme, está en la página de la superintendencia, si ustedes se meten, hay indicadores operativos en los cuales se muestra cuánto se demora cada AFP, cada administradora en reconocer una pensión, porque lo que queríamos era, señores, generemos competencia por esos temas de servicio. Colpensiones no ha podido transmitir en 3 años. Me cuesta mucho trabajo pensar que con una información que no es activa, que es pasiva, es decir, no es una información transaccional que la voy a usar para reconocer pensiones, me cuesta, y no se pudo hacer, ¿cierto? Me cuesta mucho trabajo pensar que sí lo van a hacer. ¿Por qué no se pudo hacer? Yo creo que todos deberíamos querer mucho a Colpensiones, ¿cierto? Porque salimos del estado de cosas constitucionales y eso, yo entré a la Superintendencia Financiera, comencé a revisar eso hacia atrás, eso fue una labor titánica de todos los presidentes, claramente, la labor era tan grande que yo la verdad no sé muy bien cómo lo hicieron. El tema es que los sistemas operativos, digamos, los temas operativos y del día a día con pensiones sí han hecho que pueda funcionar, digamos, hoy en día puede reconocer pensiones, creo que lo hace bien, pero no puede hacer ningún desarrollo tecnológico, es decir, cambiar algo son parches, es necesario cambiar el sistema. Y el sistema es muy difícil cambiar un sistema en operación. Entonces yo puedo decir, mañana, señores, entra la reforma pensional en un año, seguro lo van a lograr, pero con parches. No voy a garantizar que no falle, no voy a garantizar que la información en 10 años esté ahí. Además, vamos a cambiar de un sistema en el cual tenemos 5 administradoras, que algunas son backup de las otras, ¿cierto? Si se daña una, de pronto podemos pensar en las otras. Aquí vamos a entrar en un sistema en el que solo está Colpensiones, es una responsabilidad enorme, sobre todo con un sistema que es obsoleto. Entonces yo creo que sí, digamos, sí deberíamos pensar en ¿lo hacemos bien o no o mejor dicho, ¿lo queremos hacer? Hagámoslo. O lo hacemos bien y garantizamos que esto funcione 10 años. Eso es como, estaba hablando ahorita con Jenny, eso es como cuando uno tiene un Excel, no sé si todos manejan mucho Excel, pero le pone un montón de fórmulas y el jefe el último día le dice, mañana necesito cambiar todo eso, entonces uno dice, bueno, me tocó hacerlo a mano porque si le meto la mano a las fórmulas me tiro el Excel, ¿cierto? Después ojalá no le vuelvan a pedir ninguna cosa del Excel porque el Excel lo modifica a mano. Eso es exactamente lo mismo que es entre hacerlo bien y no hacerlo. Creo que hay 3 elementos que sí hay que cambiar en Colpensiones que son urgentes. 1, gobierno corporativo. Es decir, miren los miembros de junta de directiva de Colpensiones de los últimos, desde el inicio, todos funcionarios muy capaces, muy capaces en temas técnicos, pero no hemos tenido ningún representante de tecnología, no hay nadie que haya realmente manejado una empresa, pues digamos, de sector privado, que ahí tiene que haber un gerente, digamos, el presidente de Colpensiones no tiene que ser alguien que sepa de pensiones, tiene que ser alguien que sepa de temas operativos, de temas financieros y un gerente. Lo segundo, nómina. Tenemos una nómina, ¿cierto? Colpensiones, la mitad de la nómina es misional, creo que lo han venido reduciendo, pero se demora un año cuando tiene que sacar la nómina misional y recontratarlo, eso solo se demora un año. Es decir, el informe de diagnóstico decía que necesitaban duplicar la entidad. Solo contratando se van a demorar 1 o 2 años. Eso no es posible hacerlo en un año. Y el tercero es que Colpensiones, como lo mencionó la doctora Diana Margarita, la contratación es muy difícil.
decir, esto no es una contratación de un privado. Miren el tema del call center. El tema del call center desde hace 2 años llevamos hablando del tema del call center con Procuraduría, hace 2 años con Presidencia. Yo no sé si el contrato está bien contratado o no, pero es que contratar en Colpensiones un contrato de 65.000 millones de pesos es difícil. Cuando entre un contrato 5 veces más grande, ¿ustedes realmente creen que se va a poder contratar en un año? Ese es el tipo de cosas que cuando uno las aterriza a la realidad, no creo que sean capaces. entonces yo creo que el cambio se puede hacer bien o mal. Lo podemos hacer bien y seguir con parchecitos de aquí en adelante, mal, lo seguimos con parchecitos, o hacemos un cambio estructural de sistemas que realmente necesita la entidad, que es lo que todos esperaríamos, y nos vamos a demorar 4 o 5 años, pero no importa. Eso, mejor dicho, eso no necesariamente es incompatible con una reforma. Eso lo que implica es, tenemos que tener 2 tipos de transiciones, una de beneficios y otra operativa, y tenemos que ir mirando cómo se remunera cada una de las partes en esas transiciones. Pero eso hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Creo que ese es el punto, hay que hacerlo bien. Excúseme, doctora Jenny, que quisiera darle el derecho a réplica al doctor Morales porque lo veo que está que se habla. Y creo que el punto de la pregunta es, ustedes en ese documento, y quiero insistirle en ese documento de 58 páginas que le envían al Congreso, hablan, por supuesto, de la necesidad de contratar más gente. Y tiene que ser gente calificada, tiene que ser gente con experiencia y tecnología. Y una cosa real o cierta de la discusión es que la discusión de la reforma de la salud, a pesar de estar embolatada, puede desenvolverse de una forma favorable al gobierno. Si el día de mañana les dicen a ustedes, Colpensiones, van a asumir esa responsabilidad, ¿operativamente ya estarían listos o cómo sería el proceso de transición? Bien, arranco por señalar que el proyecto de reforma pensional, como cualquier proyecto de ley, establece unos lineamientos generales de la aplicación de la misma. Es decir, en una ley de la República no se establecen elementos operativos que serán objeto justamente de su desarrollo en los decretos reglamentarios. Decir en este momento que los fondos privados o que Colpensiones están preparados tecnológicamente para asumir los retos que enfrenta la reforma pensional es una falacia, es una mentira. ¿Por qué? Porque esto justamente va a ser producto del desarrollo reglamentario que haga el gobierno nacional, que es donde se van a fijar las pautas operativas y tecnológicas que va a requerir Colpensiones y los fondos privados también. En ese sentido, yo vuelvo a señalar en los últimos 9 años de experiencia en Colpensiones, donde lideramos el proceso justamente de superación del estado de cosas inconstitucional y donde hemos trabajado mancomunadamente con la Procuraduría y con la Defensoría del Pueblo y con la Superintendencia Financiera, estamos conscientes y de acuerdo entonces en que se requiere la reforma pensional. Eso creo que no hay ningún debate en esta instancia. ¿Que va a ser fácil adoptar los mecanismos tecnológicos para hacerlo? Seguramente no. ¿Que va a ser imposible? Seguramente no, va a ser posible. Y entonces la gran pregunta en este punto es, como va a ser difícil tecnológicamente implementar las herramientas tecnológicas, no, quedémonos como estamos. Es una posibilidad y un gobierno irresponsable lo haría en ese sentido. Pero cuando tenemos que en 30 años de reforma, desde la Ley 100 de 1993, donde se proponía que la cobertura iba a aumentar a un 60%, y hoy tenemos una cobertura del 24%, pues nos da una línea en el sentido de que tenemos que hacerlo. Donde tenemos que la mayor parte de las mujeres, y por eso se aplica la equidad de género, van a tener la posibilidad de pensionarse porque históricamente han sido discriminadas para el acceso al trabajo y a una remuneración igualitaria, pues tenemos que hacerlo. Y esto va a ampliar en más del 10% de cobertura para las mujeres. Cuando tenemos que existe una necesidad de que los trabajadores informales, los indígenas, los afrodescendientes, la población más vulnerable de este país, que hoy no accede al sistema pensional, tenemos 25 millones de población económicamente activa. De esos 25 únicamente cotizan 10. 15 millones están en este momento totalmente desprotegidos del sistema pensional. Y entonces, como es difícil hacerlo e implementar tecnológicamente la operación, no hagamos nada. Entonces, acá entonces vienen elementos que son importantes, y es que tenemos una población real hoy de 7.5 millones de adultos mayores. Y de esos 7.5 millones, duele decirlo, 3.5 millones de adultos mayores viven hoy
en la pobreza extrema, en la vulnerabilidad o en la indigencia. Y por eso el pilar solidario, que bien podría sacarse justamente en un decreto, claro que sí, pero lo que se quiere no es hacerlo en un decreto, porque se quiere hacer una reforma estructural para garantizarle posibilidades de vida digna a esta población. Entre otros muchos eso, beneficios. yo que lo quiero lástima que devolver no. a la discusión, que es el tema tecnológico, Sí. y es el tema, porque muchos, usted me perdonará el coloquio, no dañar lo que funciona. Y esa es la gran preocupación para quien hoy va y cobra su pensión y todo le funciona. Y me parece que la discusión es alrededor de la confianza y de la transparencia en el proceso. ¿Cuál es el mensaje de usted como funcionario de Colpensiones, como el representante de Colpensiones, a quienes hoy están pensando, hombre, ¿será que Colpensiones sí es capaz de asumir la responsabilidad que hoy tienen los privados? Hoy 1 de cada 5 colombianos logra pensionarse. Hoy tenemos una realidad social que nos obliga a tomar decisiones para garantizar la cobertura universal al sistema. Hoy no estamos preparados, ni podríamos estar preparados hasta que se defina en un proyecto de ley y en los decretos reglamentarios cómo va a funcionar el sistema. Hoy Colpensiones, ¿qué viene haciendo de manera responsable? Paralelo a la discusión en el debate legislativo, Colpensiones, reitero, viene haciendo unos diagnósticos preliminares. ¿En torno a qué? A los criterios operativos, tecnológicos, de reestructuración de personal, de mejoramiento de procesos. Y esto no lo viene haciendo solo, lo viene haciendo con el acompañamiento de la OCDE, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización Internacional de la Seguridad Social, de la OIS, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de las Tecnologías. ¿Para qué? Para que una vez quede aprobada la ley y comiencen a expedirse justamente los decretos reglamentarios, se pueda implementar lo que se estudió y se estableció en los diagnósticos. Y eso creo que aplica tanto para Colpensiones como para los fondos privados, porque los fondos privados después de la reforma también van a tener una responsabilidad mayúscula en términos operativos. Doctor Aguirre. Bueno, yo le agradezco al representante de Colpensiones que nos hizo ver otro punto que tal vez yo omití en el resumen en cuanto al tiempo de implementación de una reforma, es que para poder hacer los desarrollos tecnológicos y las adecuaciones operativas es necesario en un altísimo porcentaje de definiciones tener los decretos reglamentarios. Entonces precisamente hay que sumarle un poco más de tiempo al tiempo de implementación y al tiempo en que podría entrar a operar la reforma pensional, dada esa necesidad de reglamentación que tiene toda la razón. Es indispensable tener esas definiciones que por supuesto no están en la ley. Entonces le agradezco que nos haya llamado la atención sobre ese punto, y lo que hace simplemente es pues concluir que el tiempo va a ser un poco mayor. O sea, le invitamos a que el Congreso y el Gobierno piense muy bien cómo va a ser ese proceso de implementación, cuáles van a ser los tiempos y cuáles van a ser los recursos que se van a destinar. Nosotros lo único que pedimos, no estamos diciendo, en ningún momento estamos diciendo ni que la reforma no se necesita, ni que porque somos incapaces tecnológicamente de implementarlas, entonces la dejemos de lado. No, eso sería muy irresponsable de nuestra parte y nunca lo hemos dicho. Lo que hemos dicho es que tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos que les mencionamos, todas las complejidades, para que pues en últimas las personas, los colombianos que se van a tener que someter a estas nuevas reglas de juego, pues cuenten con unos sistemas que les funcionen. Eso es lo que todos queremos, que los sistemas les funcionen y que las personas logren llegar a su pensión de una manera eficiente, clara, transparente. Doctora Ojeda. A ver, lo que ha dicho el doctor de ampliar la cobertura, ninguna reforma pensional per se amplía la cobertura a los sistemas pensionales, porque tiene que estar al lado del aparato productivo y el mercado laboral, y si eso no se hace armónicamente, no vamos a tener ampliación de cobertura. Ahora, lo otro, como lo hemos dicho, y lo ha dicho el doctor Santiago, el pilar 0 es Colombia Mayor, fue creado desde la ley 100, que es muy bajito, que son 80.000 pesos y que hay 1.600.000 personas, eso es otra cosa. El pilar semicontributivo son los BEPS. Los BEPS no han tenido resultados como está diseñado. Este año, doctor, son 68
1.000 millones de pesos en gastos administrativos, ¿cierto? Tienen 1.900.000 vinculaciones a BEPS, de las cuales 1 millón están activos. Eso indica la baja capacidad de ahorro que tiene ese pilar. Hay 47.000 anualidades, ya se murieron 7, hay 40.000 anualidades. Quiero decir con esto que el pilar 0 y el pilar semicontributivo ya está. Habrá que hacerles algunos ajustes. ¿Qué le haría yo al ajuste del pilar 0? Que verifiquen cómo está el SITBEN, porque eso es lo que pasa a Colombia Mayor. Y ahí sí que hay problemas, ¿sí? Y ahí debiera trabajar DNP con entidades territoriales y con otros organismos para depurar y saber a quién le debe llegar la plata, las transferencias. De una parte. De la otra, yo puedo decir que Colpensiones resuelve pensiones en 15 días cuando es 100% la historia laboral de Colpensiones, pero se demora meses, años, y así se quiere, cuando está el CETIL, cuando está la historia antes de 1994, todo eso porque la historia laboral, la completitud de esa historia, como lo solicitó la T734, es muy difícil. Y los trabajos han sido, perdónenme, de remiendos, ¿sí? Para poder completar algo. Y muchas de esas situaciones se definen vía tutela o vía la mesa de trabajo que tenemos aún con Colpensiones y la Procuraduría. Teníamos una mesa de trabajo con la Superintendencia Financiera, entraba Sofondos, entraban los demás actores y esa se acabó, ya la han venido aplazando y aplazando y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Sí, pero así es como se resuelven las cosas, la queja llega y mire lo que está pasando. Señores Asofondos, manden la completitud de esto, señores de Colpensiones, cumplan con esto. Entonces, es también a ruego muchas cosas, con los esfuerzos más grandes. Y que no me digan que están vinculando personal altamente calificado. Sí es altamente calificado porque son abogados, pero no son abogados que saben de pensiones, no son expertos en reconocimiento, no son expertos en todo lo que implica, que ya la historia la hizo la doctora Jenny, es lo mismo que hace Colpensiones, las afiliaciones, la historia laboral, la completitud, los recaudos, la evasión, la elusión, todo juega y si con 6 millones de afiliados y 1.600.000 de pensionados, nos queda a veces difícil. Yo digo nos queda porque yo desde el 96 he estado en el seguro, queda difícil. Se imagina con 24 millones de afiliados, así le digan dentro de 10 años va a empezar a funcionar. Difícil. Esto es con la institucionalidad, no me he metido con el fondo de la reforma, con la institucionalidad de quién va a asumir eso y cómo lo va a asumir. Si nos metemos allí no salimos hoy de aquí. Pues Doctora. es que como quedaron más en los proyectos más de 30 artículos del grueso calibre por definir, eso no se le puede dejar al gobierno, eso tiene el Congreso que una vez dejar claras las cosas para saber cómo va a ser el futuro de los pensionados en Colombia, de los afiliados y pensionados. Ese tema, doctor Luis Felipe, en el que nos mete la doctora Ojeda, de los tiempos me parece fundamental, porque la población colombiana suele ser para algunos muy quejumbrosa. Y quiero preguntarle por el tema de tiempos. La persona que hoy va y ve con desesperanza cómo le atienden sus reclamos pensionales, ¿qué puede esperar de una transición? Partiendo de la base que cualquier transición puede resultar traumática, no quiero decir que este sea el caso o que vaya a ser el caso, pero frente a los tiempos, ¿qué se puede esperar? No, es que lo que deberíamos esperar es que la reforma no tuviera impacto en tiempos y toca diseñar una reforma así, ¿cierto? Es decir, no voy a entrar en el grueso de la reforma, voy a entrar en temas operativos, pero una reforma no puede desordenar los tiempos de reconocimiento, ¿cierto? Es decir, no, ¿por qué explotó el Seguro Social? Porque no había información y porque no reconocía pensiones al final. Es decir, una persona de 62 años o de 57 esperando 6 meses de pensión, que además probablemente le tocó renunciar, eso no se puede afectar, ¿cierto? Después parece coyuntural, pero eso no se puede afectar. Entonces, un poco lo que uno sí tiene que, si uno es responsable, sí tiene que, pensemos la reforma, discutamos, hay muchísimas cosas que discutir, digamos, de fondo, pero el tema operativo es importante. Y solo para darte un par de datos,
Multifondos entró eso fue ley 368 de 2009, la ley creo que la fallaron en agosto de 2009, entró en vigencia en marzo de 2011, 2 años con un tema que era paramétrico de portafolios, solo un pedacito de portafolios, 2 años discutiendo porque los decretos se demoraron casi un año, ¿cierto? Es decir, si estamos pensando de reforma pensional tendríamos que sacar los decretos muchísimo antes que lo que sacamos con este que era un cambio chiquitico. Bolivia está cambiando de un sistema de administradoras a un sistema centralizado, llevan 11 años y no ha podido pasar. Y hoy Bolivia era una administradora nueva, es decir, no es una administradora que esté en operación. Entonces, ¿yo qué creo? Yo creo que el diseño que se inventen está bien, eso es una discusión de Congreso, es una discusión del gobierno. Aquí en este tema operativo yo creo que sí toca sentarse y pensar, oiga, ¿cómo hacemos para no seguir viviendo de parches? Porque es que los parches sí son súper peligrosos y sobre todo, y cada vez van a ser más peligrosos. Es decir, tú te sientas a leer todos los reportes de riesgo en el mundo y los reportes hablan de ciberseguridad, los reportes hablan de riesgos operativos, uno mira en la super y nuestros principales problemas eran riesgos operativos, es decir, los riesgos financieros ya están inventadísimos, la mayoría de ellos. De vez en cuando aparece un COVID y nos aprendemos unos más, pero los operativos son los riesgos grandes. Y lo que sí no puede pasar es que sigamos viviendo de parches y sobre todo si vamos a meter a toda la población en esos parches. Entonces sí necesitamos sentarnos a pensar y Jorge, yo creo que ustedes, mejor dicho, yo con los Colpensiones trabajamos muy de la mano, hicimos mesas de trabajo, todos trabajamos de la mano. Es decir, yo creo que hay las mejores intenciones porque es que todos hicimos las mesas de trabajo, todos sabemos la complejidad, todos sabemos cómo es contratar, o sea, cómo es hacer una licitación en Colpensiones a diferencia de un privado, todos lo conocemos. El tema es, esto no se saca en un año, sobre todo si la discusión probablemente se va para el próximo año, decretos van a estar en mínimo en un año, es decir, y los desarrolladores no comienzan a desarrollar sino después de que están los decretos. Y después siguen las circulares de la super, que esos son otros 6 meses, mínimo. Entonces, o sea, esto... Leyendo para este panel, yo estaba mirando, oiga, cuando hay un cambio de core bancario, es decir, del sistema que maneja todos los datos bancarios, hay un blog de McKinsey dice el 70% de los core bancarios fallan, de los cambios de core bancario fallan. ¿Por qué? Porque son proyectos multiaños, o sea, son proyectos que se toman 10 años y en algún momento el gerente dice, oiga, yo no estoy viendo resultados, paremos. Y eso pasa hasta con las mejores consultoras. Entonces yo creo que sí es bien difícil pensar que nos vamos a sentar en una reforma, vamos a cambiar el sistema, vamos a meter 24 millones de personas y los vamos a poner en un sistema, en un año, en un sistema que ya tiene cierta obsolescencia por múltiples razones y creo que ni siquiera creo que sea por la administración ni por la alta gerencia ni por o sea, la junta directiva yo la revisaría el diseño, pero ni siquiera creo que sea porque no hay intención, creo que es porque es muy complejo, es decir, cada vez que ustedes sacan una licitación hay un escándalo. Así la saquen impecable, eso no pasa en un privado. Entonces, y no necesariamente quiere decir que la administración se quede en el privado, quiere decir que sentémonos a pensar cuáles son los riesgos y cuánto realmente nos demoramos para reestructurar Colpensiones y que en 10 años no estemos pensando que nos toca liquidar Colpensiones como el IS y volviendo a sacar otra entidad porque no dio abastos y nos toca volver a cosas constitucionales. Entonces yo creo que esa es la discusión y yo creo que es la discusión responsable, sobre todo para eso. Para que no digamos, oye, está llegando 35.000 personas al mes de Colpensiones y no les estamos pudiendo entregar pensión porque estamos revisando los sistemas. Porque hoy en día lo revisamos, hoy en día toca hacer cierres para actualizar sistemas. Y eso no debería pasar en un sistema moderno. Entonces, esas cosas son las que uno tiene que evitar con la reforma para que no haya traumatismos y sobre todo para el gobierno. Es decir, eso le termina pegando directamente al gobierno. Entonces, yo creo que eso sí toca pensarlo muy bien, poner unos plazos suficientemente largos, tener un diagnóstico claro, reestructurar planta de Colpensiones, es decir, eso de vivir con la mitad de planta en Misional y la mitad de planta, eso no tiene sentido, o sea, ustedes se quedan sin la mitad de la operación, la mitad del año, eso no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que esas discusiones toca darlas y sí son importantes. Sí, bueno, ya hablamos, ya vamos cerrando, ya estamos llegando a la fase final. Les rogaría un minutico a cada uno una reflexión sobre un tema, doctor Aguirre, que menciona Colpensiones dentro de lo que le preocupa, dentro de lo que no tiene todavía estructurado, y son las alianzas estratégicas con entidades bancarias, viéndolo un poco en el globo o en el universo de lo que es la logística, de lo que es la preparación para lo que vendría eventualmente. Bueno, antes de llegar a ese tema, yo quisiera sacar también una conclusión o llamar la atención sobre que todavía hay aspectos muy importantes dentro del proyecto de ley que no son claros.
Entonces, lo primero es pedirle al gobierno, pedirle al Congreso que aclaren esos puntos, porque cuando empezamos con un proyecto de ley que tiene muchas incertidumbres a la hora de implementarla, pues vamos a tener algunos problemas. Me refiero específicamente al esquema de reconocimiento y pago de la prestación en el componente de ahorro individual. En el proyecto de ley hay por lo menos 7 artículos que mencionan el tema, y en cada artículo uno puede entenderlo de manera diferente. Entonces, eso lo va a pagar la AFP o eso lo va a pagar Colpensiones, se van a sumar las platas, no se van a sumar las platas. Entonces, lo primero es inventariar esas faltas de claridad que hay todavía, y ojalá que el proyecto de ley o la ley que salga tenga esas claridades. Y en cuanto a las alianzas, por supuesto, hoy en día hay muchas maneras de uno poder trabajar, poder hacer alianzas estratégicas a nivel tecnológico, no solamente con el sistema financiero, sino también con otro tipo de entidades que existen, otro tipo de consultorías, otro tipo de expertos a nivel nacional y a nivel internacional, que nos pueden facilitar este camino hacia la implementación de una reforma de estas dimensiones. Y ya voy con la última. La otra recomendación es un poco acogiendo los comentarios de Luis Felipe. Creo que podríamos pensar también en un proceso de implementación progresivo. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que todo arranca el 1 de enero del año 2025 cuando sabemos, sea el 26 o sea el 27, no importa? Eso implica unos retos operativos enormes. Es más fácil cuando uno se come la torta a pedazos que pretender comérsela de un solo bocado. Muchas gracias. Gracias. Doctor Morales, ya para cerrar, sobre claridades, ¿qué creen ustedes desde Colpensiones que le hace falta al proyecto sobre el tema puntual operativo, sobre el tema tecnológico para esa transición? Ok, muchas gracias. Quiero hacer énfasis en varios puntos, y más allá de lo que le hace falta, es en lo que se ha dicho que hace falta, pero está, ¿cierto? Y entonces se ha dicho, por ejemplo, que Colpensiones va a tomar los recursos públicos, o los recursos de los trabajadores, perdón, como plata de bolsillo. Entonces acá existen varios artículos de la reforma pensional que, alejados del ambiente político, es la que va a tener vigencia durante muchas décadas, y se señalan varios artículos que el ahorro de los trabajadores va a tener una destinación específica, ¿cierto? Que va a ser propiedad de los trabajadores. Segundo, se ha dicho de lo que está y no de lo que hace falta, que Colpensiones que con la reforma se va a aumentar el impacto para el mercado de capitales. Y entonces tenemos que, después de 30 años, en la Ley 100, se proponía que con el ahorro de los trabajadores se iba a fortalecer el mercado nacional de capitales. ¿Qué evidenciamos después de 30 años? Que la mayor parte del ahorro de los trabajadores está no en Colombia, sino en el exterior, generando riqueza. Y en ese sentido, el sistema pensional, que es que aquí está un punto súper importante, se creó para reconocer pensiones. Colpensiones 1.600.000 pensiones, no para devolver dineros con rendimientos financieros generados en el exterior. Entonces, bien, la gente podría invertir sus recursos en otros fondos de inversión destinados en el sector financiero para ello. Y no, entonces estaríamos hablando de una reforma pensional. La reforma pensional integral tiene ese propósito justamente, y es reconocer universalmente prestaciones a toda la ciudadanía. No seguir con este problema de devolver los recursos, reconocer indemnizaciones sustitutivas a la mayor parte de la población, y entonces esto, pues por supuesto que genera un desequilibrio económico. ¿Por qué razón? Porque unos están recibiendo el ahorro de los trabajadores y otros, el Estado colombiano, está reconociendo las prestaciones económicas. Entonces, por supuesto que más allá de lo que hace falta en la reforma, y para cerrar, y en línea con las alianzas estratégicas que se requieren, es justamente encontrar puntos de enlace para que entre todos podamos garantizar, y estos diálogos son súper importantes, la mejor reforma pensional. Doctora Ojeda, si usted cree que hay algo por aclarar, que el Congreso debería aclarar sobre esta reforma pensional. Bueno, primero que todo, los más de 30 artículos que están por definirse, que los aclaren de entrada, porque después comienzan la definición por parte del gobierno de temas que son absolutamente estructurales. Temas como las equivalencias, los bonos, las pensiones de invalidez, el manejo del fondo, cómo va a ser esa acumulación, los recursos
para cubrir a la población de adulto mayor y lo de los BECs, ¿de dónde va a salir esa plata? O eso los recursos de los ahorradores se van a trasladar, entonces vamos a hacer ahí un análisis económico y no hay plata para cubrir todo. Eso tiene que quedar muy bien definido. La Procuraduría no está en contra de una reforma pensional, está en contra de la manera como se planteó. Requiere que se tenga en cuenta la regla fiscal, que se mire la institucionalidad, tiene que ser una entidad altamente, pues con tecnología, con personal altamente calificado. No quiero decir que los que están ahora no son calificados, pero sí debe ser alejada de la politiquería, de cualquier sesgo, de cualquier tipo. Para terminar, cuando se compara con España, el régimen del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, es que el INSS se viene desde hace mucho más de 30 años y hay dos entidades independientes, la Tesorería General de la Seguridad Social, que es un establecimiento público, y la entidad de informática de la Seguridad Social. Dos entidades separadas que son las que alimentan al INSS para que el INSS pueda resolver en 8 y 10 días una pensión. Aquí todo lo hace Colpensiones, hoy en día con contratos, lo que significa la contratación administrativa. Y lo que tiene adentro, que son pocos los desarrollos. Un técnico de adentro me decía, Diana, desde el 2001 que saliste, son las mismas bases de datos, son los mismos. Avanzamos bastante en la época de Mauricio porque teníamos teníamos el estado de cosas inconstitucional y le tocó ponerse al día. Pero ya tenemos, con los datos que tenemos, me preocupa mucho que ocurra una iniciativa otra vez de estado de cosas inconstitucional. Cualquiera lo puede hacer, de todos los miles de ciudadanos que se le vayan a demorar con el traslado de los 24 millones sus decisiones, si no hemos podido con los 6. Eso es. Doctor Luis Felipe, gracias doctora Ojeda. Doctor Luis Felipe, su conclusión ya para cerrar sobre lo pendiente, si usted cree que hay algo en esta reforma pensional. No, mire, yo creo que toca blindar el fondo, es decir, los recursos, ¿cierto? Los recursos toca blindarlos. Como decía la doctora Diana Margarita, toca quitarles la política de encima. Es decir, estos son recursos del fondo que quien los administre se van a administrar 40 años y no podemos tener un comité que vaya cambiando cada 4 años, ¿cierto? Eso, o sea, un comité que cada 4 años cambie la estrategia del fondo. Es decir, eso toca pensarlo a 40 años. Lo que no me ha quedado, lo que no sé si eso se puede hacer en una institución pública, ¿cierto? Es decir, podemos sacar una ley con gobierno corporativo definiendo un comité técnico, pero al final eso se cambia muy fácilmente. Entonces yo creo que ese pedazo de blindar el fondo, de cómo invierte el fondo y para qué se usan los recursos, yo creo que ese es el más clave y quién lo administra, yo creo que ese es el tema más clave que tiene la reforma. Gracias, doctor Jiménez, por acompañarnos esta mañana. Llegamos al final. Doctor Aguirre, un gusto. Gracias por la invitación a usted. Doctor Ojeda, un placer. Gracias, doctor Morales.